noches a todos, muy contento de tener bastantes familiares de Monseñor Sanabria en este grupo que cada vez se nos va haciendo más grande y que va a ser más interesante para el futuro. Bueno, sin mucho preámbulo, yo creo que voy a pretender hacer una caracterización de los periodos de la década de los 20, 30 y 40 para llegar más que nada a empatar con lo que van a tratar posteriormente Miguel con el papel de Monseñor Sanabria y el doctor Arnoldo Mora con Manuel Mora y el Partido Comunista y lo que esto tuvo que ver con las grandes transformaciones sociales de la década de los 40. Bueno, empiezo diciendo que la formación del Estado costarricense ha estado ligado estrechamente a la economía agroexportadora y monocultivista, principalmente del café y posteriormente del banano. Es importante entender esto porque durante más de 4 décadas nuestra economía estuvo bajo, digamos, la determinación de un mercado internacional que era el que establecía pues, los ingresos de las arcas tributarias del Estado. Decimos que la primera década del siglo XX fue un predominio de un Estado liberal capitalista, una economía capitalista y dependiente. Es decir, podemos decir que las 3 primeras décadas, nuestra economía se caracterizó por ser una economía de mercado, donde el Estado tenía realmente poca influencia en las políticas económicas y sociales. La década de 1920, 1930 han sido trascendentales o fueron trascendentales en la historia del país, donde se van a manifestar una serie de consecuencias económicas y sociales, no solo por la Primera Guerra Mundial, sino por la gran crisis económica de los años 29. Entonces, estos 2 elementos fueron fundamentales para la época, para la crisis que vivía el país. Me mandaron el código o algo así. Sí, pues que ya está. Ya está, pues no hay problema. Entonces no estaba yo tan mal, porque yo solo eso hice. No hay que tocar nada. No, y estás. Decía que entonces, en el momento en que se da la Primera Guerra Mundial, obviamente nuestros mercados principales eran en Europa y particularmente Inglaterra y Alemania, por lo que de inmediato se cierran los mercados, la exportación de nuestro producto del café hacia Inglaterra y Alemania, y obviamente esto golpeó fuertemente nuestra economía y obviamente agravando las condiciones sociales que de hecho, pues podríamos irnos más atrás, podríamos ubicarlos ya desde el mismo periodo colonial, pero bueno, eso es un punto de aparte. Para esta etapa, Costa Rica concentraba su mayor parte de la población en la parte central del país. Era una población predominantemente rural y su economía, como dijimos, se basaba en la agricultura, en el monocultivo del café principalmente. El café desempeñaba un papel esencial y representaba la mitad de las divisas que le ingresaban al país y empleaba una tercera parte de la fuerza del trabajo. Más del 60% de la fuerza laboral de nuestro país estaba ubicada en la agricultura, solo un 8% en la industria y que obviamente pues, era una industria artesanal. La pobreza era un rasgo característico de nuestro país, vamos a decir desde la colonia y por qué no pensarlo hasta nuestros días, pero ubicándolo dentro de este contexto de la década de los 20, 30, 40, pues la pobreza fue realmente muy creciente en este periodo. En los años 40 se dice que la esperanza de vida al nacer del costarricense era de 50 años. Esto obviamente nos puede dar un reflejo de cuáles eran las condiciones que vivíamos o que vivían los costarricenses en esa época.
Bajo esas condiciones de pobreza, de insalubridad, de escasos, digamos, posibilidades de un trabajo digno, comienzan a manifestarse ya condiciones de efervescencia social que fueron o que vinieron en aumento a partir de la Primera Guerra Mundial, donde se agrava la situación y que se van acrecentando a través del tiempo con la crisis de los años 30 que golpearon fuertemente la economía y obviamente, como lo decíamos, las condiciones sociales y laborales del costarricense. Quiero aquí destacar, aunque están un poquito antes de la década de los 20, el gobierno de don Alfredo González Flores. Porque es importante recordar que don Alfredo González Flores es el primer gobernante que hace el intento o promueve las reformas sociales importantes para tratar de ir cambiando las condiciones del modelo liberal predominante. Don Alfredo llega en 1917 al poder, como casi todos los gobernantes de nuestro país, respaldados y apoyados por los sectores más poderosos, por la oligarquía cafetalera que en ese momento tenía el control económico, y que es importante recordar que quienes han tenido el control económico en nuestro país han tenido también el control político. Y ahí que don Alfredo fue designado, a pesar de que no era candidato a la presidencia, por el Congreso como presidente. Don Alfredo, un hombre de pensamiento muy de avanzada para la época, un hombre que no podemos negar de una sensibilidad social importante. Y bajo las condiciones tan difíciles que vivía el país por la Primera Guerra Mundial, se vio obligado a que el Estado participara ya más directamente en tomar una serie de medidas para ir corrigiendo esas condiciones que se daban. El país, al haberse cerrado el mercado internacional por la guerra, aquí no había dinero, no había dinero para pagarle a los trabajadores, habían permanente huelgas y manifestaciones populares en las calles contra el gobierno, ya habían compañías comerciales que habían quebrado, en general había un descontento, un malestar, que hacen que entonces don Alfredo empiece a tomar estas medidas reformistas y que podríamos decir que fueron medidas para la época bastante revolucionarias. Don Alfredo va a crear el primer banco nacional, conocido como el Banco Internacional. El sistema bancario de la época era privado. Don Alfredo obviamente introduce este banco que sabemos que no le va a gustar mucho a los cafetaleros y a los bancos privados, porque ya iba a ser una competencia que el Estado les iba a poner. El Banco Internacional creó unas juntas de crédito agrícola para financiar a los pequeños campesinos y tratar de ayudarles en las difíciles labores agrícolas. Impulsó un conjunto de leyes tributarias, entre esas la ley del impuesto sobre la renta, que obviamente no le caía nada bien a los grupos de poder en este país. De ahí la famosa frase que decía don Alfredo de que el rico pagara como rico y el pobre pagara como pobre, porque no había realmente un gravamen justo de la renta para los que más poder económico tenían en ese momento. Se creó una ley sobre la contribución territorial, impuestos sobre la contribución territorial. Se creó también la contribución para las obras públicas y también se crea la formación de un catastro.
En el plano económico, el modelo agroexportador costarricense enfrentaba limitaciones en su crecimiento. La productividad cafetalera ya se había venido debilitando. Había un estancamiento tecnológico. Tanto los productores como los beneficiadores no habían hecho cambios importantes en sus actividades, lo que obviamente esto era negativo para la actividad. Los cafetales, muchos de los cafetales eran ya muy antiguos, por lo que perdían mayor productividad. Y el volumen de la producción y la exportación del banano también se contrajeron. Todas estas condiciones obviamente van agravando la parte de la economía y de la parte laboral, social del costarricense. Es importante destacar que la actividad bananera, la condición del trabajador era realmente difícil, era una condición proletarizada, donde las condiciones de vida eran en algunos casos infrahumanas, donde no habían condiciones saludables en las viviendas, donde no tenían unas condiciones alimentarias adecuadas. Todo esto va contribuyendo a agravar la situación social. Al implementar estas medidas económicas de don Alfredo González, el grupo de poder económico no estuvo contento, por lo que se conspira con un golpe de Estado donde el ministro de Guerra, don Federico Tinoco, va a darle un golpe de Estado a don Alfredo. Y este golpe de Estado, que es una de las etapas negras de la democracia costarricense, tanto Federico como su hermano Joaquín llegan al poder y obviamente esta situación agrava más la situación económica del país. Estos hermanos Tinoco no solo se convierten en personajes impopulares en la población costarricense, sino que además el gobierno de los Estados Unidos no reconoce este gobierno de los Tinoco, lo que obviamente era una condición muy desfavorable para Costa Rica en ese momento. Aquí hay que recordar que dentro de este periodo de la dictadura de los Tinocos va a provocar un gran desequilibrio en la economía costarricense. Y ese malestar social, podemos recordar lo que muy bien nos señalaba doña ¿cómo se llama? Isabel Luca, de Carmen Lira. Carmen Lira jugó un papel muy determinante en este periodo de los Tinoco, al organizar un grupo de maestras, y no sé si estaré equivocado, doña Isabel me lo rectifica. Organizó un grupo de maestras, de educadoras, para enfrentar y protestar contra la dictadura de los Tinocos, para expulsar a los Tinocos del poder, igual que lo hizo Jorge Bolio desde Nicaragua, organizando un movimiento militar para derrocar a los Tinocos. Bueno, estos años 20 marcaron el punto más crítico del conflicto social, rural y urbano del país. En estos años 20 se agudizaron los antagonismos entre los pequeños y medianos productores de café y los beneficiadores exportadores. Aquí el pequeño y mediano productor siempre estuvo obligado, dependiendo de lo que los beneficiadores y exportadores de café le recibieran de sus cosechas, y así igualmente le pagaran cuotas al café en precios no muy justos en ese momento, lo que los pequeños y medianos productores empiezan a manifestar su molestia contra esa relación muy desigual que se daba con los productores, y que ellos no tenían otra opción que entregarle el café a estos beneficiadores y
y exportadores de café, que era lo que al final hacían el gran negocio, como pasa en la relación del pequeño y productor y la intermediación de los otros agentes. La crisis financiera del 29 puso en evidencia o puso al descubierto las discrepancias existentes entre lo que fueron los postulados liberales y la realidad social. Perdón. Los efectos sociales de la crisis en Costa Rica van a empezar dándose con surgimientos de movimientos y lucha de obreros y campesinos, luchas reivindicativas. En la década del 20 y 30 se empiezan a organizar cooperativas por parte de los artesanos. Es importante en esta década igual retroceder la figura de Jorge Bolio. Jorge Bolio, como ya lo hemos visto en el pasado, desde joven había sentido una gran preocupación por las condiciones sociales, laborales de la clase trabajadora, por las condiciones que vivían las familias en nuestro país. Jorge Bolio estudió, como ya lo hemos dicho, en la Universidad de Lovaina, y como sacerdote tuvo gran influencia de la doctrina social de la Iglesia, que en ese momento estaba, podríamos decir, en boga, y principalmente respaldado por la encíclica Rerum Novarum de León XIII, donde Jorge Bolio se inspira y se llena de estas ideas y de estos pensamientos, igual que del Código de Malinas del cardenal Desiderio Mercier, famoso cardenal Mercier. A su regreso, Jorge Bolio llega al país y encuentra pues una situación bastante crítica, bastante difícil para la clase trabajadora, y con sus ideas revolucionarias o reformistas y avanzadas, tanto en el campo de la economía como en la política, Jorge Bolio va a crear un partido, va a fundar un partido que es el conocido Partido Reformista, donde él va a hacer una serie de propuestas fundamentales que buscan, digamos, romper un poco con la predominancia del modelo liberal capitalista. Obviamente estas propuestas de Jorge Bolio para la época igual fueron muy revolucionarias. Sin embargo, no lograron concretarse casi ninguna, pero sí ya se manifestaba la inquietud de ciertos sectores por plantearle a los grupos de poder de este país, a los gobiernos en el poder, de ir buscando una serie de cambios, transformaciones. Jorge Bolio, en sus propuestas importantes señaladas, propuso una reforma agraria, colonias agrícolas, viviendas dignas para los trabajadores, formación de cooperativa, la recuperación de tierras baldías. En el aspecto político ideológico, buscaba promulgar una nueva constitución, buscaba también o proponía la repartición de la riqueza nacional y la estabilización de la moneda. En educación, creía en la eliminación del analfabetismo, creía que era necesario luchar contra la ignorancia que tenía el país en ese momento. También pensó en la creación de una universidad. La creación de una universidad, de colegios vocacionales, de centros agropecuarios y de la gratuidad de la enseñanza. Es decir, como vemos, estas propuestas de Bolio fueron muy ambiciosas y fueron ideas que posteriormente se van a ir concretando a través del tiempo. La cuestión social estuvo siempre presente desde la época, marcando profundamente la historia nacional del país en las primeras
4 décadas del siglo XX. Es decir, durante estas 4 décadas encontramos que el país vive permanentemente situaciones difíciles en sus condiciones sociales, económicas y políticas. Hay que destacar que entre estos movimientos se van a destacar 2 que fueron fundamentales en este proceso de luchas, como fue la formación ideológica y política de el caso de la doctrina social de la Iglesia y del Partido Comunista. El pensamiento social de la Iglesia va a ser un pensamiento que va a estar permanentemente presente desde la década de los 20 hasta la década de los 40, donde después le tocará a Miguel y al doctor Mora ampliarnos mucho más con sus capacidades y su conocimiento sobre lo que fue el papel de la Iglesia Católica y el Partido Comunista en las grandes luchas sociales. Las condiciones precarias del trabajador, la forma de vida de los trabajadores propiciaron que pronto los conflictos laborales fueran en aumento y además empezaran a desarrollar una conciencia sindical. Aquí es importante destacar los líderes comprometidos por la defensa de los derechos de los trabajadores y de las condiciones precarias en que vivían. Y vuelvo a retomar el papel de Carmen Lira, y aquí hasta con una obra escrita donde narra las condiciones en que vivían los trabajadores de la compañía bananera, Bananos y Hombres, y a Carlos Luis Fallas con su obra Mamita Yunay, y como un gran líder sindical en la huelga bananera de los años 34. Las demandas sociales fueron en aumento a partir de 1927. Aquí empiezan a aparecer pequeños círculos de artesanos, de obreros, de intelectuales, con aspiraciones de crear una organización comunista. Y es en junio de 1931 cuando se fundó el Partido Comunista como un instrumento de lucha y como un instrumento de organización de los sectores populares. Más o menos eso es la parte de los años 20, rápidamente tratando de caracterizar algunas cosas importantes de los años 30 y 40. En estas 2 décadas fueron de crisis más profunda. La depresión en todo el mundo capitalista, la crisis de los años 29-30 y la Segunda Guerra Mundial, después transformaron profundamente el comercio internacional. Nuevamente, el valor de la exportación desde el café y del banano cayeron drásticamente. Hay una contracción de las importaciones porque igual se cerraron los mercados europeos que eran nuestros, digamos, nuestros compradores del café y del banano. Y esto obviamente complica nuestra economía porque ya todavía en estos años sigue siendo básicamente una economía monocultivista, cafetalera y bananera. Es decir, dependíamos de estos 2 productos, del café y del banano. El país no había logrado hacer una diversificación agrícola y mucho menos haber logrado hacer algunos avances en el campo de la industria. ¿No? Que tuviéramos alguna riqueza, no estaban las condiciones en ese momento, pero por lo menos en el campo agrícola, ahí sí nos quedamos pegados en solo 2 productos y eso obviamente fue muy duro, muy difícil para la economía costarricense.
La producción para las exportaciones eran víctimas del agotamiento también de los suelos, además de que el banano se le había cerrado el mercado, la producción empezaba los suelos a agotarse. Vino aquí el famoso mal de Panamá que afectó grandemente las plantaciones bananeras y que posteriormente se vieron obligadas a tener que trasladarse hasta la zona sur porque ya no era una zona con suficiente productividad, además de que las condiciones de la huelga los había golpeado fuertemente. Esta situación hace que la conflictividad social se vaya tornando cada vez más peligrosa. Y se da aquí, ya en esta década de finales de los 30, un enfrentamiento más fuerte entre los productores de café, principalmente pequeños y medianos, y los los beneficiadores del café y exportadores. Porque ya el pequeño y mediano agricultor consideraba que las condiciones, o sea, no estaban logrando salir de esa condición tan injusta en los precios. Muchos de los pequeños y medianos cafetaleros tuvieron que recurrir a créditos de los grandes beneficiadores o de algunas empresas inglesas para recibir un crédito y seguir manteniéndose en la actividad productiva, lo que les hizo que no pudieran en algunas ocasiones poder sostenerse y tener que vender o al no poder pagar sus deudas a los beneficiadores o empresas que les prestaban el dinero, perdían sus tierras y obviamente esto hacía que los empresarios más grandes de cafetaleros aumentaran sus tierras y más bien formaban un mayor latifundio de zona cafetalera. Es importante también ver cómo ante esta situación de las dificultades de los pequeños productores, en que nuevamente el Estado tiene que volver a participar y comenzar a tomar una serie de medidas que vengan a ayudar a solucionar la conflictividad del momento. Encontramos aquí que en 1933 se crea el Instituto de Defensa del Café, institución que busca regular las negociaciones salariales, las negociaciones entre los productores y beneficiadores para buscar un precio más justo al pequeño productor. El gobierno también empieza a intervenir en las negociaciones salariales. En 1937 van a aparecer ya los sindicatos legalmente establecidos. En 1936 se promulgaron las leyes bancarias y se transformó el Banco Internacional, banco creado en el gobierno de Alfredo, en el Banco Nacional de Costa Rica. En 1937 aparecen las juntas rurales de crédito con la idea de prestar asistencia y crédito a los pequeños y medianos productores. Es importante recalcar aquí que las juntas rurales de crédito jugaron un papel realmente fundamental en las áreas rurales de este país. Muchos pequeños productores y en algunos casos hasta peones o trabajadores que alquilaban tierras y recibieron crédito de las juntas rurales de crédito, lograron acumular alguna cantidad de dinero, capital, y muchos de ellos pudieron hasta comprar tierras que lograron adquirir con esos créditos que el banco, las juntas rurales de crédito les daban. Algunos casos de estos podríamos decir que pasan de obreros de obreros proletarios a propietarios de la tierra. Esto ayudó muchísimo aquí en la zona de Cartago, donde estamos nosotros. Sabemos que algunos pequeños, medianos agricultores fueron muy favorecidos y en algunos casos, en particular yo conozco algunos casos de gente que fueron peones agrícolas y que hoy no solo son grandes, digamos, propietarios de tierra y grandes agricultores
principalmente de la zona norte y Pacayas, de este lado. También se creó la Superintendencia de Bancos como un organismo regulador de los bancos privados. Los bancos privados funcionaban a la libre, con el Banco Internacional, con la superintendencia, va a haber más regulación de la banca privada. Las acciones frente a la crisis se complementaron fuertemente con programas de obras públicas. Hubo una construcción de caminos y puentes que facilitaban la difusión del transporte automotor. Aquí tenemos que recordar que los pequeños cafetaleros y medianos cafetaleros, y probablemente los grandes en algunos casos, tenían que transportar su café a caballo o con carretas de bueyes, con carretas tiradas por bueyes. No habían formas de lograr un transporte mecánico o automotor porque las condiciones de los caminos eran difíciles y porque muchas veces no habían puentes adecuados para que llegaran estos transportes. Esto ayudó favorablemente a que se agilizara más el transporte de los productores, pequeños productores, medianos productores, hacia los beneficios. A pesar de todas estas grandes transformaciones y, digamos, políticas del Estado para favorecer a los productores, la condición social y económica siguió siendo difícil. Hay un desencanto a los sectores medios. Podemos encontrar que en 1935 Mario Sancho publica en su obra Costa Rica, Suiza Centroamericana, planteando que la crisis de nuestro país era una crisis más de naturaleza moral, que por encima de estas posibilidades se habían abandonado los valores de las tradiciones del costarricense y que había en política la gran corrupción y la falta de un altruismo que ennegrecía la vida, la política costarricense de esa época. Obviamente, la corrupción, como sabemos, no es un tema nuevo, que más bien, sino que viene desde el finales del siglo XIX. Debemos pensar desde la construcción del ferrocarril al Atlántico para acá. Pero bueno, es otro tema aparte. Ya para ir terminando, con la década del 40, muchos autores consideran que el liberalismo ya estaba llegando al ocaso, que era necesario ya la aparición de nuevos relevos, tanto en la parte de los líderes políticos como desde el punto de vista ideológico. Y va a aparecer ya en este periodo de los años 40 el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia y el grupo de jóvenes que conformaron el Centro de Estudio para los Problemas Nacionales, donde entre las figuras que más se destacan está don Rodrigo Facho. Se dice que el desgaste del liberalismo ya no era solo generacional, sino también ideológico. Y ante una realidad tan convulsa que viviéramos en las décadas atrás y de un agotamiento del sistema liberal, el sistema liberal capitalista, y de una conflictividad social de un Estado convulso, el Estado vuelve de nuevo a verse obligado a plantearse la necesidad de intervenir para resolver las situaciones sociales y económicas. Y en lo social vamos a encontrar aquí que se va incrementando el sindicalismo, y en lo político aparece este gran actor que fue determinante en esta década de los 40, como fue el Partido Comunista. Para las elecciones de 1939-40 llega al poder el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, hombre que había estudiado en la Universidad de Lovaina e igualmente conoció de cerca la doctrina social de la Iglesia, las encíclicas papales, las ideas del cardenal Mercier, por lo que tenía no solo ya la gran sensibilidad social, sino el conocimiento de las ideas sociales de la Iglesia Católica.
Los intentos reformistas de este periodo se basaron en principios emanados actualmente de las encíclicas del Rerum Novarum, de la 40º Anno, y también fueron determinantes los movimientos políticos y sociales de Jorge Bolio, movimientos de los grupos sindicales, de los grupos obreros, del movimiento político de Vicente Sáenz, otro político que poco se conoce y se habla, porque sería otro tema aparte, y del Partido Comunista. La coyuntura política de la época permitió la confluencia de tres vertientes o corrientes de pensamiento que van a ser determinantes en la transformación de esta década y que van a permitir estas grandes reformas en que nuestro país lograra ubicarse dentro de un estado de bienestar que favoreció a gran cantidad de costarricenses. Aquí es importante recordar dentro de estas corrientes al gobierno de Rafael Calderón Guardia con la doctrina de la iglesia, digamos, que tenía influencia, digamos, el Partido Republicano Social Cristiano, el Partido Comunista Manuel Mora y la Iglesia Católica como el señor Sanabria, de las que nos va a hablar después Miguel, que es uno de los actores más relevantes y determinantes en la Costa Rica de la década de los 40, podríamos decir hasta los 60, en que comienza ya nuevamente a perderse esos grandes logros sociales del Estado benefactor costarricense. Ya para finalizar, como logros importantes para la década de los 40, tenemos la creación de la Universidad de Costa Rica, institución que realmente fue determinante en la formación intelectual y académica de profesionales en todas las áreas del país, porque no teníamos universidad, recuerdan, ya la de Santo Tomás de 1800, si no me equivoco, 98 por ahí, había dejado de existir, y esta Universidad de Costa Rica va a permitirle a gran cantidad de personas de escasos recursos poder asistir a formarse, y va a ser un elemento vital en el ascenso social para determinar la clase media, que ha sido, digamos, un atenuante importante en la vida social de este país. En 1942, la promulgación de las garantías sociales, la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, que igualmente es una institución emblemática de la que se puede hablar muchísimo por los logros en la salud de nuestro país en todos los campos, pero es un tema aparte. En 1943 el Código de Trabajo, y en 1946 el impuesto sobre la renta y la creación de las casas baratas. Aquí ya termino con estas ideas, no sé, espero haber sido lo más claro posible, que fue algo bastante resumido, pero sí me parece que será importante para las futuras conversatorios retomar la guerra civil del 48, el papel de José Figueres y la socialdemocracia a partir de los 50 en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Carlos. Muy bonito, muy conciso. Gracias. Bueno, no sé si algunos compañeros quieren ampliar o participar. ¿Qué capacidad de síntesis? Te felicito. Muchas gracias. Qué esquema más completo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Una preguntita para todos. Bueno, doña Carmen Isabel, no sé si dejamos las preguntas ahorita o entiendo que el padre Miguel va a participar. Si las dejamos todas juntas o esperamos al final. ¿Qué dice? ¿Puedo preguntar y opinar? Sí, claro, padre. Estoy preguntando bueno. que me digan o usted o doña sí. Carmen que... Bueno, mientras doña Carmen se decide, ya yo me decidí. Perfecto. Entonces,
Bueno, primero que desde luego muy útil todo lo que nos ha aportado para la, para la comprensión de los procesos que siguen. Únicamente quiero señalar que se le fue, no porque no lo sepa, sino porque no se pueden decir todas las cosas. Este asunto tan interesante que Alfredo González Flores era cafetalero de Heredia, el más importante, el más rico, y que eso no le impidió tener una enorme conciencia social. Ese aspecto es muy interesante para quienes creen en los determinismos y que la realidad política está completamente marcada por los intereses económicos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy relevante de que no siempre es así. Y también, ya por último, acotar que Alfredo González Flores era un creyente, sí, practicante, porque a veces solo se piensa en la línea católica que comienza con Til y sigue con Jorge Boyle y termina como el señor Sanabria. Bueno, ahí tenemos otro, lo que pasa es que no estuvo como Alfredo González Flores, no estuvo vinculado con grupos, hasta donde yo sé, con grupos eclesiales o de origen eclesiástico, sino que llegó a la presidencia, como ya muy bien se explicó, por caminos un poco, no sé cómo calificar, un poco diferentes. Bueno, eso era lo que quería decir para dar oportunidad a otros que quieran intervenir y preguntar. Muchas gracias, Miguel, por la ampliación, muy importante. Doña Susana tiene la palabra. Muchas gracias. Solo un detalle. A mí me llama mucho la atención un detallito, ese parece insignificante. En esta época, la gran importancia de las, digamos, de las uniones de artesanos, principalmente los zapateros, que tenían sindicato y que fueron determinantes. ¿Y qué se hicieron nuestros zapateros? Ahora todos los zapatos son hechos en China, en Brasil, en Colombia, en cualquier parte, menos en Costa Rica. Es un artesanado importantísimo que desapareció y que aquí con tanta riqueza en cuero y en esa tradición, me parece lamentable. Gracias. ¿Puedo participar? Claro, doña Marcela. No era yo, pero bueno, de todas maneras, no, que quería comentar que estos hermanos Tinoco eran tremendos por lo visto, porque ellos aparentemente fueron quienes mataron a mi abuelo, al papá de mi abuelo paterno, y encontraron su cuerpo en un cafetal en Guadalupe, de San José. Y precisamente con lo relacionado con lo que decía don Carlos Monge, que cuando los pequeños cafetaleros no querían entregar sus productos, entonces tenían sus grandes precios y no era una situación fácil. Gracias, doña Marcela. Doña Carmen Isabel Vargas tiene la palabra. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias. Realmente, como dice Susana, sí, una labor de síntesis muy encomiable. Yo quiero hacerte la siguiente pregunta. Bueno, tenemos que desde el punto de vista, o más bien del campo de la doctrina social de la Iglesia, tuvimos ese, digamos, faro de Monseñor Til, ¿verdad? Que estuvo ahí a finales del siglo XIX y que en mucho lo tomó el padre Olio, ¿verdad? En los hechos, sobre todo, con la fundación también del Partido Reformista, como muy ideólogo, y yéndose hasta a las armas en algún momento.
por ahí de los 30 entiendo que él hizo sus primeras relaciones con lo que sería luego algunos de ellos del Partido Comunista, pero después se alejó y fue tomando su propia ruta. Me pregunto yo, porque él luego siguió en los años 40 con lo de la OEU de Costa Rica, pero me pregunto yo si hay un sucesor, ojalá sacerdote, que tomara la bandera entre Bolio y Sanabria, que lo tomó ya entrados los 40, por lo menos ya en lo que conocemos, ¿verdad? ¿O qué fermento hubo ahí desde el punto de vista, digamos, de la doctrina social de la Iglesia, o qué figuras pudieron descollar en ese momento? Gracias. Tal vez aquí nos podría ayudar un poco más Miguel. Yo en lo Sí, personal, voy a intervenir en eso. Es que quien toma la batuta, por estafeta más bien, es Calderón Guardia. Porque hay que tener en cuenta que del impulso dado por Till, con su famosa carta sobre el justo salario, en 1893, que recoge lo del Herrero Novaro, que es de 1891. De ahí surge un grupo de sacerdotes y laicos y fundan un periódico que se llamó La Justicia Social. Vean qué nombre más interesante. La Justicia Social. En ese periódico escribían Jorge Bolio Jiménez, el que después fue el primer arzobispo de San José, Rafael Otón Castro Jiménez, primos ellos, y también escribía Rafael Ángel Calderón Muñoz, el papá, como todo el mundo sabe, de Calderón Guardia. Entonces, esa es como la primera consecuencia de a nivel político de la iniciativa de Bernardo Till. Me han dicho, no la he podido comprobar, pero me han dicho que esa carta de Monseñor Till es el primer documento de contenido específicamente social escrito por un obispo en América Latina. Entonces, ese grupo está presente en los únicos partidos políticos que existían para la época, que eran todos de contenido liberal, pero estaban como esperando su oportunidad. Y también habían sacerdotes que escribían de vez en cuando en los periódicos de la época, El Mensajero del Clero y El Eco Católico, y en hojitas parroquiales de por aquí y de por allá, en la línea de la doctrina social de la Iglesia, y hacían denuncias sobre las injusticias salariales y otras. Por supuesto, nadie va a creer que esa era la mayoría de la Iglesia y de los curas, pero era un grupo importante. Ese grupo importante llega al poder con Calderón Guardia, como ya muy bien escuchábamos antes, en una explicación que no por resumida dejó de ser certera, y se dijo únicamente lo más, lo central. Eso hizo la charla muy agradable. Entonces, Carmen Isabel, entre Jorge Bolio y Monseñor Sanabria, pues no hay nadie. Pues están todos estos que les he mencionado. Y recuerde que Jorge Bolio vive lo suficiente para presenciar y a su modo, ya no era el gran líder que fue, pero vive lo necesario para presenciar las reformas calderonistas, muchas de las cuales él había propuesto con anterioridad.
Así es que no hay esa figura intermedia porque son por algunos años contemporáneos. Solo quiero, ya para terminar, solo quiero decir que la articulación entre algunos clérigos, no la mayoría, repito, y algunos laicos que durante los primeros años del siglo, 40 años del siglo XX, estuvieron presentes en la vida política del país, triunfa con Monseñor Sanabria. Y que esa articulación permite afirmar algo que es un poco extraño a nuestros oídos hoy, que la Iglesia Católica en esos primeros 40 años estaba en la avanzada de la justicia social en Costa Rica. Eso hoy suena extraño, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Así fue. Sin despreciar, por supuesto, el aporte del Partido Comunista. Pero de eso esperemos, cuando Arnoldo Mora nos hable, poder profundizar en esos aspectos. Y aquí en la pantalla dice que Miguel terminó de hablar. Gracias. Sí. Que vos me has hablado la vez pasada de la posibilidad de conseguir un expositor para el doctor Calderón Guardia. Porque yo en realidad no he podido hacer contacto con el que yo te decía. Yo les hablaba de que hay un libro que escribió el doctor José Mario Salazar Mora, hermano del obispo de Tirarán, Dos Goce, que se llama El doctor Calderón Guardia. No sé si no me equivoco, es la tesis de licenciatura en historia. Yo lo tengo el libro, por si acaso les interesa, podríamos hacer una reproducción mimeografiada. Y tal vez el que yo pienso que podría hablarnos un poco sobre eso sería el hermano, que sí está vivo, que también es historiador, el doctor Orlando Salazar Mora. Me parece que él vive en Turrialba, pero yo no he podido localizarlo. Y para el caso de José Figueres, ya ahí sí no sé si alguien piensa, pero me parece que es interesante también analizar la figura de José Figueres y la década del 50, que de hecho es muy interesante, y tal vez Miguel ahí está mucho más, ha investigado más, cómo don José Figueres, en vez de haber echado abajo las reformas sociales, que de hecho los sectores poderosos le trataron de convencerlo para que echara abajo el Código de Trabajo, las garantías sociales, más bien le salió con una posición contraria y fortalece no solo las reformas sociales, sino que amplía con la creación después del ICE y de otras instituciones más que van a fortalecer el Estado social de derecho, de servicio público que nos dio tanto bienestar, por lo menos yo diría hasta la década de los 60. Gracias. ¿Puedo decir algunas cosas? Claro, padre, claro. Bueno. Sí, desde luego que sería muy interesante conseguir a alguien que nos hable del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Sí, yo también he leído ese libro. Si el mismo autor pudiera ayudarnos, sería fantástico. Pero no sé, Miguel, el autor ya falleció.
Ah, entonces es muy Claro, difícil, es es muy el difícil hermano. que nos Y el- ayude, ¿verdad? pero el hermano sí. Y el Claro, hermano ellos más bien tienen- sería un gran susto si aparece. claro, no, pero ellos Ay, dos, perdón por una broma tan desagradable. ellos Pero dos, tanto Jorge Mario como Orlando, fueron doctores en historia en la Universidad de Costa Rica. sí, Creo que Orlando maneja bastante bien el tema porque ha bueno, trabajado. pero usted dice que no lo ha podido No he encontrar. podido Sí, localizarlo, pero no tal sé. vez con un poco más de suerte. Sí, no sé si tal vez usted, Miguel, que está dentro de esa línea, que pudiera contactar a Monseñor, Bueno, yo puedo ¿cómo se intentarlo, llama? claro que No sé sí, cómo se llama claro. él. Bueno, pero hagamos una cosa, cada uno lo intenta por su lado. De acuerdo. Muy bien. Y con lo de Figueres, no sé qué piensan ustedes, Miguel, no sé, con el caso de darle, pues, ya sería posterior a lo que hemos venido analizando. Sí, lo de don Pepe. Sí, Sí, es que sí, eso sería como otra programación, sí, otro porque programa. recordemos que todas estas charlas han sido preparación para Correcto, entender a Museo Sanabria. correcto, sí, sí. Entonces ya eso sería otra preparación, pero por supuesto que lo podremos hacer. Tienen enorme interés. Perfecto, sí, claro. Hermana Liribet, ¿cómo estamos de tiempo? Padre, tenemos unos 15 minutos. Ah, bueno, muy bien. Yo quiero ahora dirigirme a los que son parientes de Monseñor Sanabria. Resulta que sería de enorme interés que ustedes, en un Zoom, que nosotros, bueno, que el IRIBET les podría ayudar, que el IRIBET maneja todo eso muy bien y presta un servicio realmente muy bueno y se les agradece montones. Pero un Zoom de los familiares donde cada uno pusiera sus recuerdos de lo que vio, si es que lo conoció Monseñor, o de lo que parientes mayores dijeron. Todo, aunque les parezca que no, que carece de importancia. Todo carece, todo ahora tiene mucha importancia porque si no se pierde y se pierde para siempre. Entonces, yo lo que les solicito muy vehementemente es que hagan un Zoom, cada uno en su casa, y aquí sí es cierto que Dios en la de todos, y comienzan a hacer recuerdos y a decirlos con toda libertad. Y no importa que se corrijan y que digan que no, que a mí me lo contaron de esta otra manera, y que digan cosas que parece que importan poco, pero es que esos son los detalles que nos permiten reconstruir una personalidad. Entonces, les dejo la cuestión planteada. Si alguno de los familiares que están participando ahora necesita pues aclararse o que yo dé una línea, perdón, una línea, no, que insista en por qué eso es importante y qué cosas se pueden decir. Bueno, en realidad ya dije todo lo que se recuerde. Pero no sé si la idea les parece bien. Entonces está la idea ya colocada. Yo con mucho gusto les puedo conseguir y coordinar lo del Zoom. Bueno, hablo por la familia, creo yo. Creo que sería muy interesante. Hay muchas cosas que nuestros abuelos nos contaron con respecto a Monseñor Sanabria. Al menos una de las que recuerdo en este momento que mi abuela me contaba era que cuando Monseñor Sanabria estudiaba, cuando estaba en la escuela, lo pasaban a medio año de grado en grado y que por eso él terminó tan joven siendo sacerdote.
Ujú. A ver si entendí, lo pasaban de grado en grado Sí, como a porque medio tenía año por demasiada interrani- capacidad para tenerlo en el mismo grado. Exacto, porque era Ah, demasiada la inteligencia que él tenía. sí, qué interesante eso. Muy, sí, bueno, entonces ojalá que los familiares se organicen y vieron que ya Lidibet presta su magnífica colaboración. Miguel, Sí, voy a aprovechar, como quedan unos minuticos, de contar una anécdota un poco relacionada también, como el señor Sanabria. Yo no sé si vos conociste al padre, vamos a ver, recuerdo, Manuel Segura Castro. sí lo conocí, pero muy poco. Ok, Manuel Segura Castro había sido profesor mío, fue profesor mío cuando hice los estudios generales, allá en los años 70, 71, Ajá, como profesor de filosofía. sí. Y Manuel Castro era un hombre demasiado humilde y sencillo. Creo que él era originario de por ahí, de Puriscal. Era un hombre sumamente campechano. Y yo, como era tan especial, y a mí siempre me ha gustado conversar con la gente así, que inteligente, de joven, me gustaba conversar con la gente, conocer el pensamiento de la gente. Yo hice mucha amistad con Manuel Segura. Y Manuel Segura, en un momento, yo lo traje a dar una charla sobre Monseñor Sanabria aquí al Palacio Municipal cuando celebrábamos los 8 de junio, el Día del Monseñor. Él dio una charla. Pero lo que quiero contar, ya propiamente de él con Monseñor, es que Manuel Segura fue uno de los sacerdotes que Monseñor Sanabria le financió todo su viaje a Europa. A la Manuel, Sí. Manuel me contaba que dice que Monseñor lo mandó a llamar y le dijo, Manuel, ¿querés ir a estudiar a Europa? Y le dijo, hey, Monseñor, si usted me apoya, yo voy, algo así. Y entonces Monseñor dice que ese día que le dijo, bueno, pues yo tengo que irme a despedir de mi familia. Entonces dijo Monseñor, bueno, toma tanto para los pases, tanto para que comas en el camino, que regreses. Y Monseñor lo mandó a estudiar y estudió Manuel en la Universidad de Salamanca. Él sacó una licenciatura en filosofía y una licenciatura en teología, y me parece que él estuvo haciendo un doctorado que yo no pude, porque yo llegué en algún momento hasta ir en la casa de él, pero él tuvo problemas, ya es como muy particular, problemas con una señora que al final Sí. él dejó los hábitos, me contó por la cuestión de una confrontación que tuvo con Monseñor Rodríguez, que todos sabemos. Sí. Ok, entonces Manuel se retiró y después hay toda una historia ahí de que él se relacionó con una señora que al final le dio una vida muy cruel a él. Él me contaba, mira, fíjate que hay veces mi esposa, estoy dando clases aquí y viene a la puerta y a gritarme y todo, porque era una señora con problemas mentales, ¿verdad? Bueno, la cosa es que Manuel se fue y Monseñor le financió todos sus viajes y todo con peculio de Monseñor. Eso es muy interesante, no era dinero de la iglesia. No, era Monseñor de la plata que él tuvo, de no sé cuánto sería, y ahí los familiares pueden tal vez ayudarnos a ilustrar más. Si Monseñor tuvo un determinado capital por herencia, por lo que fuera, pero sí pienso que Monseñor murió pobre, nunca fue un hombre adinerado, pero sí me parece que por lo que me contaba Manuel, él sí ayudaba o ayudó a algunos sacerdotes a irse a estudiar en Europa, y quizá vos conoces más de eso, Miguel. Pero sí, Manuel Segura fue uno de esos sacerdotes que respaldó Monseñor Sanabria para que fuera a hacer sus estudios. Sí, realmente interesante. Ven, es que de anécdotas como de estas, uno por aquí y otro por allá, construimos una personalidad. Por eso insisto en que tiene un enorme valor todo lo que los familiares recuerden.
Yo sugeriría que tal vez ellos, posterior a esta reunión, hagan su reunión y escojan pues, las cosas que quieren, en las que todas estén de acuerdo, ¿verdad? Que nos quieran contar. Sí, pero no, si están en desacuerdo no importa. Claro, los desacuerdos aquí pueden ser muy útiles. Entonces, bueno, entonces yo creo que ya estamos llegando, ¿verdad? Al final de la reunión. Correcto, padre, queda un minuto. Tal vez bueno. antes de terminar, padre, que alguno de los familiares quede de contacto para que yo pueda ponerme de acuerdo cuándo sería el Zoom, no se nos quede como en el aire, quién sería el contacto. Perdón, Liribet, no te entendí. Que siguiendo la moción del padre Miguel, que alguno de los familiares nos diga que, bueno, sobre todo yo para hacer lo del Zoom y todo esto, con quién debemos contactarnos para ayudarles con esa plataforma, con el montaje del Zoom. Si me permiten, yo no sé si en estos momentos están todos los que inicialmente estaban. Puede ser que hayan salido, pero sí, como decía Carmen, ellos tendrían que ponerse de acuerdo y no sé quién, no sé si Marcela o Milena, pienso yo que tal vez los aglutinen y tomen una decisión y nos avisen. Doña Carmen, tal vez. O la misma. Sí, ella. Si usted le parece, puede dar mi número. Yo voy a coordinar con todos ellos entonces para esa reunión de Zoom con toda la familia. Está bien, Maribel. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, Maribel, nos avisa. Con mucho gusto. Bueno, gracias. Entonces creo que ya estamos al filo, ¿verdad? Sí, ya terminamos y todo el mundo muy contento. Y yo quedé muy agradecido. Bueno, y sobre todo con don Carlos. Muchas gracias a Lili, que nos ayuda con él. Muy Muchas bien. gracias, Y a muy todos los lindo. compañeros por- Hacen buena noche. Muchas Bueno, gracias. buenas noches. Gracias a Muchas todos. gracias a todos. Muchas gracias. Doña Maribel, Gracias, le estaré Carlos. Gracias, contactando Liribet. con gusto. Muchas gracias.